quisiéramos arrancar por esta, y es fundamentalmente, ¿cuál es la relación que usted ve entre cultura y política en América Latina? Es una pregunta complejísima de despejar, ¿no? Casi nos llevaría una mañana o un seminario completo poder colocar todas las aristas que una relación tan compleja implica. Pero digamos, en aras de hacer un aporte o de tener una opinión, no es homogénea, ¿no? Que un primer nivel sería que no es posible pensar que cultura y política en América Latina se expresan y se relacionan de igual manera en Colombia, en Argentina, en México, en Bolivia, en El Salvador, sino que los anclajes y los contextos locales, las historias locales fundamentalmente de configuración de las sociedades, marcan elementos muy importantes de distinción y de especificidad. Pero digamos, si tratáramos de pensar en un mapa latinoamericano de esta relación, hay una cuestión central que yo enfatizaría con el concepto de politicidad, ¿no? Esta relación entre cultura y política en América Latina ha estado muy marcada por una dimensión de poder, ¿no? O sea, el poder es un elemento central sin el cual no podemos entender esta relación, y ha implicado una disputa muy importante entre distintos actores, ¿no? Desde los actores estatales hasta los actores privados, los sectores de la cultura, los intelectuales, los académicos, los analistas, una disputa por la definición justamente de esta relación. O sea, ¿cuál sería el papel de la cultura en términos de la conformación política de los estados nacionales? Podría ser un primer nivel de diferencia. Sería justamente la definición del papel de la cultura en la configuración de los estados nacionales en América Latina, que en el caso, por ejemplo, de México, de Argentina, de Brasil, ¿no? Fue central, ¿no? en la conformación de la cultura política, en el caso colombiano igualmente. Un segundo nivel que me parece central estriba una transformación en la discusión donde digamos, uno de los elementos que se discute profusamente en este momento sería justamente lo que Giorgio dice llamaría el recurso de la cultura, ¿no? La cultura como un espacio no solamente de fortalecimiento simbólico del Estado y de la nación, sino la cultura como un territorio económico, ¿no? Importante. Ahí hay unos debates importantísimos, y sobre todo me parece que lo que está colocado en este momento es una especie de pérdida de gratuidad, ¿no? De la cultura en un sentido estético, trascendente, prácticamente metafísico, pensando justamente cómo hoy una de los desniveles más grandes en términos globales, en términos universales, es justamente la gestión y el manejo de los recursos culturales, ¿no? Tanto materiales en términos de patrimonio como simbólicos y en términos de producto, ¿no? O sea, ahí está la discusión, me parece. Creo que con sus diferencias, lamentablemente muchos estados nacionales en la región todavía no logran comprender esta dimensión, ¿no? de la cultura, y cuando la comprenden de una manera muy mercadológica, ¿no? Lo cual es un problema. Y una tercera dimensión que me parece que es por lo menos la que a mí más me interesa en términos de esta relación, es cómo a través de la cultura, en tanto práctica, en tanto producto, en tanto territorio, los movimientos sociales, las culturas identitarias, ¿no? Los jóvenes sobre todo, se fortalecen y adquieren competencias ciudadanas muy importantes, ¿no? La relación ahí, en ese nivel entre cultura y política, es clave, porque lo que estamos viendo es una repolitización de muchos colectivos femeninos a través de prácticas culturales como la música,
la recuperación de las raíces identitarias, los reclamos por la diversidad sexual, ¿no? O sea, ahí hay cosas sumamente interesantes, ¿no? Un poco esquematizando el asunto, enfatizando en que despejar una pregunta de estas requiere tomar en cuenta el anclaje local. Teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir y digamos que también en este último elemento que usted aporta, profesora, como la cultura en términos de fortalecimiento de la ciudadanía y específicamente de los jóvenes, usted también digamos que ha tenido un trabajo interesante en este sentido. Y una de las preguntas que yo quisiera hacerle allí es justamente porque sus reflexiones, pues digamos que han llevado a hacer ese tránsito desde las culturas juveniles hacia la construcción social del miedo. Porque digamos que el miedo y la violencia se convierten entonces en ese sentido en categorías que pautan los relatos de los sujetos jóvenes. Sí, mira, uno de mis temas centrales de investigación ha sido los jóvenes y los modos diversos, complejos y múltiples en que construyen y expresan sus identidades, sus procesos de adscripción, sus prácticas, etc., ¿no? Entonces, indudablemente, en la medida en que uno se acerca a estos territorios, pues van apareciendo un conjunto de problemas, de características, de desafíos para los propios sujetos juveniles, donde justamente el miedo, la violencia son elementos nodales, ¿no? Sobre todo para los jóvenes de los sectores más pauperizados de la sociedad, pero no solo, ¿no? Porque estamos en un momento en que desde hace ya varios años se ha producido una ruptura muy importante en la construcción de trayectorias del sujeto juvenil, ¿no? Es decir, veníamos, aunque no es tan limpio el esquema, ¿no? Pero veníamos, digamos, de trayectorias más o menos estables, donde el niño se convertía en joven, pasaba por una serie de ritos de paso, se convertía en adulto, entraba al mercado laboral, entraba a la fase de procreación o no, y se moría, ¿no? O sea, era de alguna manera una idea de una trayectoria casi preestablecida por el cuerpo social, y eso se fracturó por diferentes razones, entre ellas una muy importante es la crisis del estado de bienestar, ¿no? La juventud es fundamentalmente una categoría que emerge, como la conocemos hoy día, que emerge justamente en los albores del estado de bienestar, que puede darse el lujo de designar a unos sujetos para que se capaciten, para que no se ocupen de un conjunto de problemas en términos productivos, y eso no es más así hoy, ¿no? Entonces se ha perdido un conjunto de ritos de paso, ¿no? Ya las fronteras entre lo que es un niño y un joven son cada vez más difusas, ¿no? Si pensamos en términos del trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? La educación, ¿no? Tanto la elemental como la superior, no son ya garantías de una inserción laboral satisfactoria y cómoda o de movilidad social. Entonces, los chavos, digamos, en México, los jóvenes, pues, están muy asustados frente a esta situación, ¿no? O sea, aparentemente muchos medios de comunicación los presentan como estos sujetos absolutamente ajenos, ¿no? A cualquier tipo de problema, encantados con el goce y el placer, pero eso es una manera muy reductora de ver el conjunto de problemas que verdaderamente les quitan el sueño, ¿no? O sea, en el sentido de que no pueden trazar biografías, incluso los que están en condiciones económicas favorables no pueden proyectar biografías más allá de 5 años, ¿no? Porque el contexto no lo permite, ¿no? Entonces hay una primera dimensión, pero por el otro lado una recomposición importantísima, muy positiva en un sentido de transformación democrática de la sociedad, pero muy angustiosa para el sujeto particular, que implica la transformación, por ejemplo, de los roles en
en términos de ocupación, ¿no? O sea, cuando resultaba bastante cómodo, aunque fuera muy injusto, que al hombre le tocaba ser proveedor, ¿no? Y a la mujer garante de la vida privada e íntima. Eso se rompió desde hace años, ¿no? Pero afortunadamente, pero para el sujeto implica un reaprendizaje muy importante, ¿no? O sea, yo veo muchos jóvenes que en términos discursivos dicen, sí, la mujer, qué padre, no sé cuánto, pero siguen sintiéndose mal por su desplazamiento de su rol de proveedores. O sea, no es fácil. No, lo que quiero decir es que son cambios de muy largo plazo, y eso provoca angustia, provoca miedo, ¿no? Y por el otro lado, y refiriéndome centralmente a jóvenes de sectores más populares, el miedo profundo a las instituciones represivas, ¿no? A la policía, ¿no? A las autoridades encargadas de diagnosticar su normalidad o su anormalidad, ¿no? Eso implica una batalla cotidiana contra la propia sociedad, ¿no? Y ahí hay elementos que son muy importantes entender y trabajar, y en ese sentido me parece que, repito, de acuerdo a la primera pregunta que formulan, que la cultura es un territorio fundamental para contrarrestar esos miedos.